Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, todo indica que las cuarentenas en la Argentina se van a prolongar. Parece seguro bastante más allá del 26 de abril. Algunos están hablando ahora de mediados de mayo, otros incluso arriesgan todo el mes de mayo. Tal vez con esta idea que anunció el presidente de cuarentenas administradas, con algún grado de flexibilidad según los lugares geográficos, pero cuando uno habla con la gente de la política, del gobierno y sobre todo también del sistema sanitario, se observa que todos en alguna medida están, dentro del drama y de la situación tan complicada, pero digamos hay como una confortabilidad en la cuarentena porque se ha logrado el principal objetivo inmediato, que es que no se haya colapsado el sistema de salud, más allá de que naturalmente hay que lamentar muertos, mucho menos de lo que podría haber ocurrido si no se cerraba justamente el país y si no se entraba en la cuarentena. Pero lo concreto es que ahora estamos ante las perspectivas de un escenario de una cuarentena más o menos eterna, por lo pronto para la economía. La noticia de que la Argentina tiene en principio un problema muy severo en el que nos vamos a meter enseguida, que es la poca disponibilidad de testeos. Ese es un problema muy serio para la salida de la cuarentena, porque en general los especialistas coinciden en que la pandemia hay que atacarla en dos frentes, en el frente de la cuarentena, pero también en el frente de los testeos a la población para empezar a salir. Y ahí, lamentablemente, no nos ha ido tan bien, no hemos hecho las cosas tan bien en ese sentido. Pero lo concreto es que para la economía, esta noticia de que va a ser muy difícil volver a la normalidad y que además al mismo tiempo por el efecto de la primer cuarentena tan severa, resulta que el pico del contagio probablemente se traslada hacia la segunda quincena de mayo y entonces cómo se va a abrir la cuarentena justamente cuando está el pico del contagio. Con lo cual, insisto, para la economía y para todos, las noticias en ese sentido son bastante preocupantes y reaparece este problema que no es nuevo, que en alguna medida se trató en su momento, pero es esta dificultad adicional que tiene la Argentina, que por supuesto tiene las dos pandemias, la pandemia del coronavirus y naturalmente la situación económica cada vez más delicada. Hoy el dólar prácticamente operó a 110 pesos en el mercado libre, la brecha cambiaria cada vez es más amplia. Piensen ustedes que el dólar oficial está en 66 pesos, para los exportadores prácticamente es un dólar de 50 en el caso de los exportadores agropecuarios y al mismo tiempo los importadores se tiran arriba de las reservas a ver quién puede lograr ese dólar de 66 pesos. El Banco Central está vendiendo más dólares de los que compra porque a la vez los exportadores se resisten a vender a 50, 60 pesos cuando el dólar de verdad está prácticamente arriba de 100. Y eso al mismo tiempo tiene un efecto, fíjense ustedes, como el modelo económico de los controles de cambio, de no haber podido recomponer la confianza. Por supuesto, todo eso está mucho más agravado ahora porque la Argentina está cada vez más cerca del default. Es cierto que la administración Macri no pudo y, digamos, defaultió la deuda en pesos y además anunció una reestructuración de vencimientos en dólares que claramente no se podían asumir. Pero la realidad es que en los 4 meses que lleva la administración de Alberto Fernández, o en los 7 meses si contamos desde que el presidente ganó las PASO,
tampoco se logró recomponer la confianza. Y en alguna medida el presidente, al principio de su gestión, bueno, planteó que su intención era evitar el default. Hoy los mercados están pensando si la gestión de Martín Guzmán está orientada a evitar el default o está orientada a justificarlo. Con lo cual, bueno, naturalmente la situación de la Argentina es más complicada, con una recesión, una inflación de muchos años, naturalmente sin moneda, sin crédito. Eso complica y dificulta naturalmente la situación económica, pero al mismo tiempo agrava un problema que tenemos y que hay que solucionar, que es el hecho de que Argentina no tiene disponibles ni los insumos ni la capacidad para hacer los testeos para poder empezar a salir de la cuarentena. Y allí evidentemente el equipo de especialistas que asesora al presidente, alguien se durmió en esta situación. Cuando uno habla incluso con el sistema sanitario, no queda muy claro qué es lo que pasó y qué es lo que pasa hoy. Aunque algo sabemos, hoy ya parece que es tarde, porque aunque uno pagara el triple de lo que valen en el mercado todo este tipo de elementos, no se consiguen. Estados Unidos se lleva toda la producción, los países desarrollados también. Me contaban que una empresa multinacional importantísima de las de consumo masivo, que opera también en la Argentina, quiso comprar 200.000 kits para hacer las pruebas a su propio personal en todo el mundo, como para empezar a abrir un poco la cuarentena y que alguna gente pudiera empezar a trabajar. No lo consiguieron, no pudieron, no había disponibilidad en todo el mundo. Es decir, que este problema que en alguna medida la Argentina se compró por llegar tarde, otros países no llegaron tan tarde como Argentina y están haciendo muchos más testeos, este problema va a agravar la situación en términos económicos porque demora la salida de las cuarentenas. Si no hay testeos, las cuarentenas pueden ser eternas. De por sí para la economía, aun si se flexibilizara la situación, los consumidores no vamos a ser los mismos. Aun si mañana el gobierno anunciara que se abre la cuarentena, ¿quién iría a comprar otra cosa que no sean productos esenciales, alimentos, remedios? Nadie gastaría porque todos en alguna medida tenemos algún temor sobre nuestro futuro económico, sean empresarios, trabajadores, autónomos, con lo cual la economía definitivamente va a sufrir, pero con este ingrediente que me parece que es importante. A lo cual se agrega, bueno, un escenario económico con mensajes cada vez más ásperos para el mundo de la inversión, para los empresarios, además de, bueno, una situación que coloca hoy al país más cerca del default que la semana pasada. Se ha confirmado parte de lo que les habíamos explicado. Para los tenedores de bonos internacionales, la oferta de Argentina no tiene ningún incentivo a ser aceptada. Hoy incluso se anunció que la Argentina podría cerrar con algunos bonistas y eventualmente dejar el canje abierto y generar una especie de nuevos holdouts. Pero bueno, habrá que ver si efectivamente el presidente de la Nación le ordena o no le ordena a su ministro de Economía resolver el tema. El presidente ha dicho siempre que él quiere evitar el default. Sin embargo, lo tiene contratado a Martín Guzmán de ministro de Economía. No lo tiene a Martín Redrado, ni a Guillermo Nielsen, ni a Miguel Peirano, ni a Marco Labaña. Eligió a un economista que ahora vemos cada vez más identificado con los sectores de izquierda que se representan en Cristina, en el Instituto Patria, que en alguna medida plantea que la solución es no pagar y que en principio hasta ahora ha fracasado en el propósito de evitar el default.
Ahora resulta que mientras que discutimos este tema, mientras que discutimos la cuarentena, también desde los sectores de izquierda que se identifican con Cristina, empiezan a surgir proyectos de ley que se van a tratar en el Congreso, que van muy en contra de la inversión y muy en contra del sector privado. Casi les diría que el impuesto a los grandes, a las grandes o a las medianas fortunas es medio fulbito para la tribuna. Ahora apareció algo mucho más complicado, que es un verdadero impuestazo al sector privado, que es eliminar la posibilidad de que haya ajuste por inflación. Ese es un proyecto que no sabemos si va a ser para las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias, un viejo sueño de Cristina, aplicar ese impuesto, o si va a ser para todo el mundo. Pero cuidado, que entonces va a haber impuesto a las pérdidas otra vez en la Argentina. Y además se habla de restablecer directores estatales en las empresas privadas. Y hasta de un delirio que empezó a surgir hoy como un rumor, y que lo vamos a hablar ahora a la noche, que es la posibilidad de que el Estado, como las acciones de algunas empresas argentinas se han derrumbado, por ejemplo YPF, las acciones de YPF están regaladas, valen $3,50 por todo lo que ha pasado con el petróleo y todo lo que ha pasado con YPF. Y hay quienes sueñan con que el Estado vaya y compre, y entonces sea la estatización total de YPF o también de otras compañías, y que eso permita, insisto, más directores estatales en las empresas privadas. Así que un menú interesante para darle la bienvenida a la señora Cecilia Bouflé y al querido Beto Valdés, estrella ya